Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén bien. Esta semana vamos a trabajar sobre denormalización. ¿Sí? Bien. Bueno, me voy a asegurar primero, perdón. Sí, estoy grabando. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces con una serie de diapositivas donde vamos a ir introduciendo nuevos conceptos que se abordaron esta semana. Bueno, ¿qué es la normalización? Vamos a hablar de el concepto de normalización, diferenciándolo de la denormalización. La normalización sirve para fijar reglas que nos permitan llegar a un modelo relacional que esté lo más libre posible de redundancias, o sea, que no haya datos repetidos, porque eso nos puede llevar a inconsistencias, ¿sí? Donde tengamos información en más de un lugar que no es consistente, o sea, que no es igual. Si guardamos el apellido de un cliente en más de un lugar, y en un lugar lo guardamos, por ejemplo, Suárez con acento en la A y en otro lado lo guardamos Suárez sin acento en la A, esto de haber guardado más de una vez este apellido hace que se haya generado esta inconsistencia. ¿Cuál es el verdadero apellido? ¿El que tiene acento o el que no tiene acento? ¿Sí? Bueno, entonces las reglas de normalización, que dijimos que son tres formas normales, las estandarizadas, que hay hasta cinco, pero nosotros vimos hasta la tercera, ¿sí? Nos permite eliminar redundancia de datos, prevenir anomalías de inserción, modificación y borrado, es decir, que yo al borrar un dato no borre por accidente otro dato, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo llego a un modelo relacional donde, por ejemplo, para hablar de qué son las anomalías de inserción, modificación, vamos a suponer que yo llego a un modelo donde tengo un ID alumno, un apellido, un nombre, ¿sí? Donde tengo un curso, un docente, ¿sí? Vamos a suponer que toda la información correspondiente a cursos y a docentes la tengo almacenada junto con los alumnos. Entonces tengo el ID de alumno 123, alumno Juárez Martín, ¿sí? Entonces que este alumno hace el curso de historia y el docente es José Méndez. ¿Sí? Entonces, si decidiéramos guardar la información de los cursos en la misma tabla donde guardamos los alumnos, al querer eliminar el curso, por ejemplo, puedo eliminar sin querer el alumno, o al eliminar el alumno, puedo eliminar sin querer el curso. Entonces, las formas normales impiden que estas cosas pasen. Esto es lo que se llama anomalía de inserción, ¿sí? De modificación y de borrado. Y nos permite crear un modelo que es teóricamente óptimo, ¿sí? O lo más cercano. Bueno, vamos a ver si en la siguiente diapositiva nos vamos a recordar un poquito cuáles son las formas normales. La primera forma normal dice que todas las columnas deben depender de una clave principal y todas deben contener datos atómicos, ¿sí? Entonces, cuando me encuentro con alguna columna que tiene datos no atómicos, ¿sí? O sea que son multivaluados, ¿qué hago? Tengo que llevarme esos datos a otra tabla y para establecer la relación tengo que llevarme la clave principal para que actúe como clave foránea. La segunda forma normal aplica para claves principales que son compuestas y dice que ningún atributo no clave debe depender parcialmente de la clave completa. O sea, que tiene que haber una dependencia completa del resto de los atributos respecto de la clave principal compuesta. ¿Sí? Y la tercera forma normal lo que dice es que no deben existir entre datos no clave dependencias transitivas. Es decir,
que un atributo A, por ejemplo, dependa de la clave B y un atributo C dependa de la clave B, pero también dependa de la clave A. O sea que dado A o dado B, yo puedo conocer C. Entonces, en ese caso, si hay una dependencia transitiva, tengo que aislar ese dato, ese atributo a otra tabla. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué es la denormalización? Es el proceso inverso a normalizar, pero dice que es el proceso contrario parcial, no quiere decir que es totalmente opuesto, es cuando yo decido que hay cierta redundancia controlada que elijo mantener para buscar otros fines, ¿sí? Es una redundancia intencional, consiste en introducir deliberadamente, o sea, intencionalmente datos redundantes para mejorar el rendimiento de consultas específicas. Es una estrategia consciente, no es un error, no es un diseñar mal, sino que persigue un objetivo específico. En general, este objetivo específico que se persigue es reducir la cantidad de joins a la hora de realizar consultas, ¿sí? Cada join, cada unión de una tabla con otra tabla, con otra tabla, con otra tabla, así digamos, va reduciendo la rapidez de la consulta. Entonces, a veces, en vez de hacer un join, me sirve traer un dato que está en otra tabla, o sea, que lo introduzco en la tabla principal por un objetivo, digamos, que estoy persiguiendo, que es a la hora de hacer la consulta, eliminar el join que debía hacer. Ya lo vamos a ver en ejemplo. Por ahora se los dejo ahí en el aire. Bueno, entonces dice, ¿cuándo conviene denormalizar? Cuando las consultas join resultan ineficientes, cuando tenemos joins frecuentes entre múltiples tablas que afectan el rendimiento, cuando hay un predominio de lecturas, escenarios con alta frecuencia de lectura, con mucha consulta y baja frecuencia de escritura o actualización de los datos, ¿sí? Y para sistemas analíticos, entornos orientados a reportes, como Lab y Data Warehouses. Para agregaciones repetitivas, cuando se realizan constantemente cálculos como sumas, promedios o conteos sobre los mismos datos. ¿Sí? O con sistemas heredados. Riesgos y desventajas de la denormalización. Bueno, sabemos que uno de los riesgos es la redundancia, ¿sí? Datos que aparecen en más de una tabla. Entonces yo, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer que yo tengo una tabla clientes, donde tengo el ID de cliente, donde tengo el apellido, el nombre, el ID de localidad y el nombre de la localidad, ¿sí? Entonces, y a la vez eso se relaciona con otra tabla que vamos a llamar localidades, donde tengo un ID de localidad y un nombre de localidad. ¿Sí? Entonces acá vemos que tenemos un dato que se repite, que hay redundancia. ¿Qué ventaja tiene traer este dato acá? Que yo al hacer la consulta, si es una consulta frecuente y si son tablas llenas de datos, ¿sí? No tengo que hacer el join, no tengo que unir esta, digamos, hacer esta unión para tener el nombre de la localidad. ¿Sí? La desventaja, ¿cuál es? Que si vamos a suponer que yo tengo que modificar el dato acá, también lo tengo que modificar acá. ¿Sí? Perdón, el dato que se repite, vamos a marcarlo como corresponde, es este. Sí, entonces vamos a suponer que yo acá tengo, epa, yo acá tengo, por ejemplo, San Juan y acá tengo San Juan, ¿sí? En un lado con mayúscula, en un lado con minúscula, esto podría
generar inconsistencia. Entonces, si hago una modificación acá de San Juan, también tengo que hacer la modificación acá para que no haya inconsistencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. ¿Sí? Bueno, entonces, redundancia, datos repetidos, inconsistencia, posibles inconsistencias si los datos redundantes no se actualizan correctamente en todas las ubicaciones. ¿Sí? Complejidad, mayor complejidad en el mantenimiento, sí, es distinto tener que mantener los datos si los tengo guardados en un en un solo lugar, a si los tengo guardados en más de un lugar. Anomalías, reaparición de anomalías de actualización, inserción y borrado si no se controla adecuadamente. Esto que veíamos hoy. Bueno. Entonces, normalización versus denormalización. Entonces, de acuerdo al criterio, ¿sí? El rendimiento de lectura en normalización, ¿sí? Si es menor, el rendimiento en la lectura es menor, ya que requiere de joins. En cambio, en la denormalización, el rendimiento en la lectura de los datos es mayor porque el acceso es directo, se hacen menos joins. El rendimiento de la escritura es mayor porque tengo menos actualizaciones, ya que tengo menos datos repetidos. En cambio, el rendimiento de escritura en la denormalización es menor, ya que tengo que actualizar el dato todas las veces que aparece. La consistencia de los datos es alta, en este caso es menor, si está mal gestionada, ¿sí? Esto se puede hacer de manera que una vez que yo modifico un dato en una tabla y ese dato está redundante en otra tabla, se haga una modificación en cadena. O sea, la de normalización, la consistencia de los datos es menor, pero si está mal gestionada. Puede hacerse en forma bien gestionada. Uso de almacenamiento es eficiente, acá obviamente es mayor porque voy a guardar más información. Esto es diseñado para los sistemas de transacciones, los sistemas bancarios y demás, y esto para consultas y reportes, sistemas OLAP, ¿sí? La complejidad de las consultas acá es mayor, hay múltiples joins y acá es un poco menor porque hay menos joins. Esto es un resumen de lo que habíamos visto antes. Un ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Suponemos un modelo normalizado donde tenemos la tabla clientes con ID de nombre e ID, nombre y localidad del cliente, la tabla localidades con ID, nombre y provincia. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta consulta frecuente, donde tenemos que hacer select, ¿sí? Acá tenemos de la tabla clientes, sacamos el nombre, de la tabla localidades, sacamos la provincia, haciendo un join entre clientes y localidades, donde coincida en la tabla clientes el ID de localidad con la tabla localidades el ID, ¿sí? Where y establezco la condición. Eso ahí tendría que utilizar un join para traer el nombre de la provincia, ¿sí? En cambio, si tengo un modelo de normalizado donde tengo el ID del cliente, el nombre, el ID de la localidad y el nombre de la provincia, y acá tenemos en localidades el ID, el nombre y la provincia, cuando voy a consultar y quiero saber el nombre del cliente y la provincia donde vive, no es necesario hacer un join porque tengo todo en la tabla clientes. ¿Sí? Pero bueno, esto que mencionábamos hoy, si voy a cambiar acá el nombre de la provincia porque lo escribí mal, porque hubo un error de tipeo, también tengo que tener un trigger o un disparador automático que automáticamente al cambiar un nombre acá, cambie este dato acá, ¿sí? Que se haga automáticamente, que no lo tenga que hacer manualmente. Bueno, las reglas para una buena normalización, ¿sí? Justificar con métricas, basar la decisión en datos concretos. ¿Por qué conviene hacer esta denormalización y cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Sí? Documentar dependencias y mantener documentación detallada de qué datos están duplicados y dónde, en qué tablas, ¿sí? Implementar mecanismos de integridad, esto que decíamos recién de utilizar triggers, que son procesos automáticos que se disparan, por ejemplo, si hay una actualización de datos
en la tabla de localidades. Entonces ahí se replica el cambio automáticamente en la tabla clientes. Y bueno, aplicar solo en contextos donde el beneficio del rendimiento, ¿sí? es superior a la complejidad que esto acarrea o los contratiempos que esto acarrea. Bueno, técnicas comunes de normalización, la duplicación de atributos, copiar columnas específicas de una tabla a otra para evitar joins, los campos precalculados, almacenar resultados de cálculos frecuentes como totales para no tener que hacerlos cada vez, ¿sí? como totales, promedios o conteos, tablas combinadas, fusionar tablas relacionadas cuando se acceden juntas con frecuencia, esta nos evitaría un join, tablas históricas, mantener versiones históricas completas de registros en lugar de solo los cambios, digamos, la historia de cómo eran, qué datos tenían esos registros anteriormente. Tablas de resumen, crear tablas específicas que almacenan datos agregados para reportes comunes, que son actualizadas periódicamente. Bueno, contextos donde la denormalización se usa frecuentemente en data warehouses, ¿sí? que son colecciones de muchos datos, ¿sí? lagos de datos, sistemas OLAP y cubos multidimensionales, ¿sí? optimizados para para análisis complejos, herramientas de Business Intelligence como Power BI, ¿sí? ClickView, aplicaciones móviles, sistemas financieros y contables con reportes complejos y frecuentes, ¿sí? Reportes, sobre todo en la parte de reportes, cuando hablamos de que es mayor la cantidad de lectura que de escritura. Y aplicaciones legacy con restricciones de diseño heredadas, que hoy lo mencionamos y lo vamos a dejar esbozado. Bueno, un caso práctico, otro caso distinto del que vimos hoy de los clientes y las localidades. Bueno, tenemos ventas, ¿sí? Con el ID de la venta, la fecha, el ID del cliente y el total. Tenemos la tabla de detalles, donde tenemos el ID del detalle, el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad y el precio unitario. Donde tenemos productos, ID, el nombre del producto, el precio, el ID de categoría. Y la categoría, ID, nombre, descripción. Entonces, para obtener el total vendido por categoría, yo tengo que hacer un select del campo nombre de la tabla C, que sería la tabla categorías. Sí, la categoría. La suma de la tabla detalle de la cantidad por el precio unitario, el precio al que se vendió, no el precio actual del producto. Fíjense que lo estoy sacando de la tabla de detalles. De detalles, join productos, ¿sí? Donde el ID del producto en la tabla de detalle coincide con el ID del producto en la tabla producto. Hacemos otro join, ¿sí? Porque me tengo que ir a otra tabla donde uno, la tabla categorías, ¿sí? Donde el ID de la categoría en la tabla producto coincide con el ID de la categoría en la tabla categoría, ¿sí? Y que las agrupo por el nombre de categoría. En el modelo de normalizado, yo tengo la tabla ventas, ID, fecha, ID cliente y total. Esta tabla se mantiene igual. En la tabla de detalles, ¿sí? Yo voy a introducir ahí la información redundante donde tengo el ID del producto, la cantidad del precio unitario, el nombre del producto y la categoría del producto, ¿sí? Que los voy a traer voy a traer el nombre del producto de la tabla productos y el ID de la categoría de la tabla categoría, ¿sí? Categoría producto. Entonces, acá, fíjense que yo tengo la tabla ventas por categoría, donde tengo año, mes, ID, categoría, nombre de categoría y total ventas. La consulta optimizada, ¿sí? Me permite hacer un select, nombre de categoría y el total de ventas, from ventas por categoría. Tengo una sola tabla para hacer la consulta y no tengo que hacer todos estos joins. ¿Sí? Bueno, em, la implementación de la denormalización, análisis de consultas y rendimiento, o sea, identificar las consultas críticas con problemas de rendimiento
mediante herramientas de monitoreo y análisis de ejecución para ver si se justifica. ¿Sí? El diseño de la estrategia, determinar qué técnicas de normalización aplicar, duplicación, agregación y en qué tablas específicas. Esto es importante, documentar todo el procedimiento. Implementación de mecanismos de sincronización, desarrollar los triggers. Sí, esto lo podemos hacer, por ejemplo, con Workbench, que es con lo que venimos trabajando, se puede desarrollar perfectamente. ¿Sí? Como para que al actualizar un dato en una tabla se produzca en cadena en la tabla, donde tenemos el dato repetido, procedimientos almacenados, ¿sí? O procedimientos ETL que mantengan los datos redundantes actualizados. Pruebas de rendimiento, validar que las mejoras de rendimiento se justifiquen, ¿sí? O sea, que justifiquen la denormalización. Y el monitoreo continuo, o sea, chequear que la información efectivamente se actualiza y se mantiene la integridad. Bueno, acá tenemos denormalización en diferentes motores de base de datos, ¿sí? Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, MongoDB. Cada motor de base de datos ofrece mecanismos específicos que facilitan la implementación de estas estrategias. Bueno, errores comunes al denormalizar, hacer una denormalización excesiva, ¿sí? Aplicar denormalización en todas partes sin un análisis previo y sin por ahí necesidad o consultas que no se utilizan con frecuencia. Denormalizar datos volátiles, duplicar información que cambia con mucha frecuencia, ¿sí? Ignorar mecanismos de integridad, ¿sí? No implementar los triggers o los procedimientos, subestimar el mantenimiento, no considerar el costo a largo plazo de mantener estructuras denormalizadas y falta de documentación. Bueno, y conclusiones, sí, pensar antes de actuar. Bueno, esto que es un dicho muy común, que la normalización es ciencia y la denormalización es arte, ¿sí? Bueno, la denormalización, para concluir, tiene que ser una decisión estratégica, una decisión pensada y fundamentada, ¿sí? No una situación improvisada, que lo hacemos para resolver un determinado interés momentáneo, pero que en definitiva no se justifica. Bueno, esta clase bueno, no es una clase, este encuentro fue bastante teórico, ¿sí? Bueno, ya a partir de la próxima semana vamos a ver, calculo que ya empezamos con SQL y bueno, vamos a ver más temas prácticos. Si tienen cualquier duda, no, por favor, no se preocupen por consultarme, me escriben en el momento que sea y voy a estar a disposición para responderles. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Muchas gracias.